Bien, les saludamos en esta tarde, que Dios les bendiga. Nos atrasamos un poquitito, me atrasé, pero ya estamos, ya estamos acá, gracias a Dios, que Dios les bendiga. Les saludamos a usted que está allí en sintonía, a usted que está a través de la señal de Radio Corporación de Victoria, a través de la 105.5 del dial FM Estéreo, así también a usted que nos sintoniza a través de la APP Radio Corporación Victoria, y usted que está allí a través del Facebook, cierto, de la iglesia CTUE Victoria. Les saludo, le bendigo en esta hora, sí, le saludamos en el nombre del Señor, le bendecimos en el nombre del Señor. A usted que está en el campo, amén, usted que está en su trabajo, usted que está a lo mejor allí de turno, de guardia, a lo mejor en algún lugar a esta hora cumpliendo una jornada laboral, que Dios les bendiga. Le acompañamos en esta tarde, llevamos esta tarde el servicio allí a su hogar, llevamos el culto allí a su casa, sí, llevamos este servicio online allí a su casa para que usted también pueda compartir, para que usted también pueda, cierto, cada día ser alimentado a través de la palabra, amén, nutrido a través de ella. Mire, una de las grandes preguntas que uno se hace hoy en día: ¿cuál es la clave para convertirse en un discípulo? Un discípulo, cuando hablamos de discípulo, hablamos de un aprendiz. Sí, cuando hablamos de discípulo, hablamos de un aprendiz, porque si hay alguien que puede alcanzar las enseñanzas del Maestro, las enseñanzas de Cristo, ese alguien solamente puede ser un discípulo. Amén, nadie puede aprender del profesor si no es discípulo, ¿sí? Claro, porque ¿por qué a un discípulo? Porque es al discípulo al que se le revelan los misterios de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda que Jesús, cuando caminaba con los discípulos, venía mucha gente a él? Había multitudes que lo seguían, que lo buscaban porque necesitaban algo de Jesús. Sí, pero dice la Biblia que quienes se interesaban por lo que Jesús hablaba, quienes buscaban entender lo que Jesús decía, comprender lo que Jesús hablaba, ya fuese a través del mensaje o las parábolas, eran los discípulos. ¿Sí? Por eso decía yo, ¿por qué a un discípulo? Porque es al discípulo que se le revelan los misterios de Dios, mientras que a las multitudes solo Dios se les manifiesta. ¿Ya? Las multitudes, cuando están enfermas, se sanan, pero es a los discípulos que Jesús les delega autoridad y les delega poder y les enseña también cómo sanar. ¿Sí? Es a las multitudes que Jesús les enseña eso. Acuérdense que Jesús le dijo a los discípulos: cosas mayores harán en mi nombre, les conviene que yo me vaya. O sea, Jesús preparó a 12 personas, preparó a 12 varones, preparó a 12 discípulos. ¿Sabe para qué? Para que hicieran lo mismo que él hacía. E incluso dijo Jesús: cosas mayores harán ustedes en mi nombre. ¿Ya? Pero a los discípulos, les decía yo, se le da poder y autoridad. ¿Cierto? Mire, se le da poder, autoridad y la habilidad también para poder hacerlo. ¿Y por qué sucede esto? Porque los discípulos ese discípulo en algún momento tomará el lugar del maestro y lo hará para darle continuidad a lo que en algún momento el maestro, ¿sí? Para darle continuidad a lo que en algún momento el maestro o a lo que en algún momento Jesús comenzó en la tierra. Amén. Por eso el discípulo, ¿qué es lo que recibe? Recibe lo que viene del maestro, lo que aprende de él. Amén. Nadie puede recibir algo del maestro si primero no es un aprendiz, si primero no es un discípulo. Por eso la importancia de ser discípulo, la importancia de ser aprendiz. Fue Jesús quien dijo que nos convenía, ¿cierto?, que Él se fuese, porque cosas mayores haríamos en su nombre. Es por eso que son los discípulos los que deben entender que ellos están siendo entrenados. Escúcheme bien, son los discípulos los que deben comprender que ellos están siendo entrenados para operar en ese poder, en ese mismo poder o en esa autoridad del maestro. Hoy día usted se da cuenta que hay muchos discípulos queriendo apurar al maestro. Oiga, hay mucha gente en las redes sociales diciendo: ¿y dónde están los pastores? El discípulo, el que no ha querido ser discípulo, apurando, tratando de estar por sobre el maestro. Y usted y yo nunca vamos a poder ser más que Cristo. Amén. Nunca, dice la Biblia, Jesús dijo: el discípulo no puede ser mayor el siervo que su Señor. Amén. Pero muchas veces el desconocimiento de esto nos hace hablar, y muchas veces esas palabras que nosotros hablamos, muchas veces nos van a enlazar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el desconocimiento también es atrevido. Amén, es atrevido. Por eso la importancia de usted y yo para poder entender lo que Dios nos entregó, la autoridad que Dios nos dio, es a través de ser un aprendiz primero. Es a través de ser un aprendiz, porque cuando usted es un aprendiz pasa a ser un discípulo de Cristo, y usted aprende, y no solo aprende, sino que también obtiene el carácter de Cristo.
amén, obtiene el carácter de Cristo. Por eso que la Escritura nos enseña que a la multitud Jesús les hablaba en parábola, pero a sus discípulos no, sino que a ellos dice la Biblia que les enseñaba. O sea, nadie podrá ser enseñado si no está dispuesto a aprender. Nadie podrá ser enseñado si no está dispuesto a interesarse por la enseñanza, a interesarse por aprender de su maestro. Amén. Nadie podrá ser enseñado. Jesús a la gente le hablaba en parábola. El sembrador salió a sembrar. Muchas parábolas Jesús le habló a la multitud, les enseñó con eso. Pero los discípulos dicen que cuando ellos estaban dentro en secreto, cuando se apartaban de la multitud, los discípulos, escúcheme bien, por eso la importancia de tener corazón de discípulo. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque los discípulos se interesaban en aprender y le decían al maestro, le decían a Jesús: Jesús, maestro, ¿qué quisiste decir con esa parábola? ¿Qué quisiste enseñar? Enséñanos, danos a entender. Amén, danos a entender. O sea, el único que puede llegar a ser un discípulo es aquel que está dispuesto a ser un aprendiz, a aprender de Jesús, a interesarse por la palabra de Dios, no a repetirla. Amén, no hablar cosas que no se tienen que hablar, sino que a interesarse por la palabra de Dios, por la enseñanza que Dios nos da. Por eso la Escritura nos enseña aquello. Amén. Y todos los que hemos recibido a Cristo, ¿somos cristianos? Claro que sí. Y gloria a Dios por todo eso. Pero ya es tiempo de pasar de ser cristianos a ser un verdadero discípulo de Jesús. Es tiempo de pasar a ser cristiano, de ser cristiano a ser un verdadero discípulo de Jesús, para poder establecer el reino de Dios acá en la tierra. Claro, para establecer el reino de Dios acá en la tierra. Mire, yo me he fijado mucho en estos días o en este tiempo donde quizás y muchos dicen: ¿dónde están estos? ¿Dónde están estos otros? ¿Sabe por qué? Porque no han comprendido que esa labor la tienen que hacer ellos. ¿Dónde están los pastores? No se multiplican las ovejas. Claro, es usted el que tiene la encomienda. Yo tengo la encomienda, todos tenemos la encomienda de ir y hacer discípulos, de ir y predicarle a nuestro hermano, a nuestra familia, de ir. Pero para eso primero necesitamos entender que necesitamos ser instruidos, enseñados por Jesús, enseñados por su palabra. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo podamos tener ese corazón de discípulo. Amén. Y a través de ese corazón de discípulo, Dios también nos delegue poder, autoridad y la habilidad para poder hacer lo que Jesús dijo que sería mayor, cierto, que usted y yo haríamos cuando Él se fuese. Ahora, por eso cuando somos de la multitud anhelamos que se nos profeticen. Hoy día hay gente así, que anhela que ojalá salgan los pastores y que todos los pastores estén uno en cada esquina. ¿Sabe dónde está el problema? ¿Sabe dónde está el problema? Es que usted y yo tenemos esa labor que hacer. Pero la labor nuestra es justamente entregarles alimento para que usted lo salga a hacer. Amén. Por eso hoy día hay mucha gente solo vociferando, pero no haciendo. Y es más fácil colocar la responsabilidad de uno en otro. ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido que es nuestra responsabilidad también. Por eso cuando somos de la multitud anhelamos que nos profeticen, pero cuando pasamos a ser un discípulo de Dios hay que buscamos nosotros poder predicar, poder profetizar a otros. Porque usted entiende que hay una labor en usted. Usted entiende que hay un mandato de Dios para su vida. Amén, hay un mandato de Dios para su vida. Entonces los discípulos, le vuelvo a decir, son aquellos que tendrán la capacidad de recibir la enseñanza de su maestro. Claro, la enseñanza de su maestro, porque ellos son los que llegarán a conocer y acceder a los misterios por medio de la intimidad que tengan con su maestro, por medio de la intimidad, la relación que tengan con Dios, a la cual solo pueden acceder los discípulos y no las multitudes. ¿Sí? Los discípulos y no las multitudes. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A algo que dijo Jesús allí en el libro de Lucas, capítulo 14, verso 27. Necesitamos la enseñanza, necesitamos aprender. ¿Sí? Yo tengo a alguien allí en el Facebook mío que me dice: ¿dónde están los pastores? Me gusta a mí leerlo, ¿sabe qué? Nunca le contesto, pero me gusta. ¿Sabe por qué me gusta? Porque no lo puedo eliminar. Dios me dice que lo tengo que amar. Y hoy día hay una palabra en la cual podemos aprender. Mire lo que dijo Jesús. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús:
Dice, y el que no lleva su cruz, escúcheme bien, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, le está hablando a usted y me está hablando a mí. Amén. No le está hablándole a alguien determinado, sino que nos está hablando a cada uno de nosotros. Y Jesús dijo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Está dando a conocer cuáles son las condiciones para que alguien pueda ser su discípulo. Jesús está enseñando cuáles son las características de aquel que ha sido enseñado por él. Claro, de aquel que ha sido enseñado por él. Y lo primero que Jesús enseña es que hay una cruz que tomar. Hay una cruz que tomar, porque nadie puede ser un discípulo de Jesús si no quiere morir a sí mismo. Claro, si no quiere morir a sí mismo, y esto no lo digo yo, lo dice Jesús, lo estableció él. Mire lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 16, versos 24 y 25. Entonces Jesús dijo, ¿a quién le dijo? ¿A quién le dijo? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Pero a quién le habló? A sus discípulos, a sus aprendices. Claro, aquellos que se interesaban, mire lo que le voy a decir, por seguir los pasos de Jesús. Aquellos que se interesaban por seguir los pasos de Jesús, no aquellos que se interesaban para ver qué era lo que sucedía, sino para aquellos que querían aprender de Jesús. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, le dijo, niéguense a sí mismo y tome su cruz y sígame. Verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, ¿por qué Jesús habla de estos requisitos? Porque el ser humano, sí, en su mente, está diseñado para vivir en el mundo. Está diseñado para vivir por el mundo y para el mundo. En su mente, sí, en la persona natural. Porque dentro suyo, escúcheme bien, dentro suyo hay dos personas tratando de convivir con usted. Dentro suyo hay dos personas tratando de convivir con usted. Uno es el espíritu y la otra persona es la carne. La otra persona es la carne. Ahora usted debe saber que la carne está diseñada para el mundo, para agradar al mundo y para satisfacer al mundo. En cambio el espíritu no. En cambio el espíritu no. Sino que el espíritu está en nosotros para recibir, el espíritu está en nosotros para las cosas del cielo, para las que vienen de Dios. Y para vivir por las cosas de Dios y a través del espíritu. O sea, son dos vidas diferentes, por lo cual hay una lucha que se genera cada día en nuestra mente. Por eso que el que no puede aprender a dejar de vivir para Él, jamás podrá disfrutar lo que significa la presencia de Dios. Porque siempre estará diciendo, ¿dónde están estos? ¿Por qué no hacen esto? Pero no buscan tener una relación personal con Dios. No buscan ser el discípulo que Jesús busca, que Dios requiere para colocar autoridad, para colocar habilidad y enseñarle lo que tiene que hacer. Claro, ¿por qué? Porque esta persona prefiere vivir, ¿sí? Prefiere vivir conforme al otro yo. Prefiere vivir para el mundo, esperar que algo del mundo venga, que algo del mundo suceda y no recibir de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios manifiesta su presencia, o Dios no manifiesta su presencia en personas que solo viven para ellos, sino en gente que vive para Él y en gente que vive por Él. Escúcheme bien, Dios manifiesta su presencia en gente que vive en Él y en gente que vive para Él. ¿Sí? Claro, por eso en Lucas 14:27 dice, y el que lleva su cruz y el que no lleva su cruz,
Mire lo que está diciendo: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. O sea, la presencia, el que usted y yo tengamos una relación con Él, un contacto con su presencia, se da porque usted vive en Él y vive para Él. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en Mateo 16, 24 hay algunos puntos importantes a tocar. Y el primero es negarse a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque esta es la clave para caminar en el poder de Dios. Esta es la clave para caminar conforme a Dios. Esta es la clave para caminar conforme ya no a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Porque cuando alguien se niega a sí mismo, no hay que decirle lo que tiene que hacer. Cuando alguien se niega a sí mismo, no está esperando que otro lo haga, lo hace él. ¿O no? ¿Qué dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, dijo, niéguese a sí mismo. No nos obligó, dijo el que quiera. Está hablándole a sus discípulos. Está hablándole a los que quieren aprender de Él, a los que quieren seguir sus pasos y quieren ser, y quieren que Él sea su referente, su modelo. Por eso cuando alguien se niega a sí mismo, no hay que decirle, no robe. Cuando alguien se niega a sí mismo, no hay que decirle, hermano, ofrende. Te dirá, ¿por qué el pastor toma siempre ese ejemplo? Porque somos confrontados a través de eso. Claro, cuando alguien se niega a sí mismo, no hay que decirle, no desobedezca. ¿Sabe por qué? Porque como se niega a sí mismo, él muere a lo de él para alinearse a lo que Dios quiere. Para alinearse a lo que Dios quiere. ¿Y sabe por qué? Porque esa persona ya no vive para complacerse él, sino que vive para complacer a Dios. El que quiera ser mi discípulo, niéguese, vive para complacer a Dios. Porque el que quiera hallar su vida la tiene que perder. Y el que pierda su vida por causa de él la hallará. A los hombres y las mujeres que Satanás le teme, déjeme decirle algo. Son aquellos que ya no viven para ellos, sino que viven para agradar a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la gente que no aprende a vivir para Dios siempre será una presa fácil de Satanás. Siempre será una presa fácil de Satanás y de todo lo que traiga el mundo. Por eso es que hay gente que vive para él, dice, es como lo que yo le comentaba, ¿dónde están estos? Vive como un señor cuando hay que ser discípulo, aprendiz. Yo quiero aprender de ti, Señor. Si hay que hablarle a alguien, le tengo que hablar. Si tengo que predicarle a alguien, le voy a predicar, porque a eso fuimos enviados. Pero usted y yo, y con esto no estoy eludiendo mi responsabilidad, le estoy predicando y lo hago cada día de la semana. El problema es que usted no siempre está en sintonía. Por eso que el que ciega, mire, que el que se niega, perdona a sí mismo, la lujuria no lo alcanza, la vanidad no lo alcanza y la maldad no lo alcanza. ¿Sabe por qué? Porque él se está negándose a qué cosa. Se está negándose al hombre natural. Se está negándose a ese hombre que le hace lucha todos los días. Pero por causa de negarse, le está dando libertad al hombre interior, al hombre espiritual, para que ese hombre gobierne su vida. Claro, porque ser discípulo de Cristo es vivir una vida en negación hacia uno mismo. Es vivir una vida en negación hacia uno mismo. Imagínese yo, no negándome yo y queriendo colocar una responsabilidad en otro. Jesús no lo hizo así. Él fue a la cruz para que tú y yo fuéramos salvos, tuviéramos vida. Amén. Él es nuestro modelo, es nuestro ejemplo a seguir. Por eso dijo, el que quiera ser mi discípulo, mi aprendiz. Claro, para que nuestra vida le pertenezca a Él, necesitamos usted y yo negarnos hacia nosotros mismos. Entonces la clave del poder de Dios en nuestra vida está cuando dejamos de vivir para nosotros y empezamos a vivir por Él y para Él. ¿Sí? Porque cuando nuestra imagen desaparece, escuche bien, entonces la imagen de Dios se manifiesta. Entonces la imagen de Dios empieza a aparecer en tu vida.
Y cuando empieza a aparecer la imagen de Dios en tu vida, es porque tú te estás empezando a parecer a Él. Claro, no estamos empezando a parecer a Él. A lo mejor no con todo lo que Él es, pero con las características, con el carácter de Él. Sí, por eso no le borro, lo bendigo. Por eso Pablo llegó a ser uno de los apóstoles más completos de todos los discípulos de Jesús. Claro, aún Pablo no conociendo a Jesús, cuando caminó no conociendo a Jesús ni caminando con los discípulos, Jesús tuvo un encuentro en lo espiritual con él. Pero no caminó como los discípulos con Jesús. Claro, pero Pablo alcanzó la mayor revelación porque él determinó considerar las cosas del mundo como basura. Claro, y lo que usted y yo llamamos hoy riquezas, lujo y comodidad, el apóstol Pablo dijo: lo considero como nada, lo considero como basura. ¿Y sabe por qué Pablo lo consideró así? Porque Pablo se apasionó tanto en conocer a Jesús que perdió la noción y el amor a las cosas de la tierra. Claro, se apasionó tanto por el amor a Jesús, por conocer ese amor que Jesús le daba a él y que él quería ser recíproco con Jesús, que le perdió el amor a las cosas de esta tierra. Pablo se centró tanto en Dios que perdió el amor a lo que esta vida y este tiempo le ofrecía. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Y allí Pablo de alguna forma expresa a través de estos versos lo que era su vida. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, estaba muerto. Estaba muerto a su yo, al mismo. Por eso dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Escuche lo que dice. Dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y se entregó a sí mismo por mí. O sea que nadie puede hablar de una muerte al yo si primero no hay una cruz en medio de su vida. Sí, nadie puede hablar de una muerte al yo si primero no hay una cruz en medio de su vida. Claro, si primero no hay una cruz en medio de su vida. Por eso dijo: ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Pero parte diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, estoy muerto a mi vida natural. Estoy muerto a mi vida natural. Para poder tomar la espiritual que Él me entregó. Todos sabemos que los discípulos de Cristo fueron hombres de Dios y ministraron con poder. Pero ninguno aparece en la Biblia hablando como Pablo habla. Acuérdense que Pablo literalmente escribió 2/3 del Nuevo Testamento. Claro, esta declaración solo muestra la Biblia que salió de los labios del apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La única declaración que encontramos así en la Biblia de los discípulos o de los apóstoles solo sale de los labios del apóstol Pablo. Pablo se centró tanto a morir a él. ¿Sabe para qué? Para que Cristo empezara a vivir en él. Ahora esta revelación de Cristo en Pablo fue tan fuerte que en algún momento llegó a turbar al apóstol Pedro. Claro, en algún momento lo llegó a turbar. Acuérdense que en un momento tuvieron un encontrón los dos. La Biblia dice que Pablo tuvo acceso al tercer cielo porque cuando usted, escúcheme bien, cuando usted pierde el amor a esta vida natural y se apasiona por la vida que Dios le dio, usted siempre tendrá acceso a las cosas sobrenaturales de Dios. Por eso Jesús dijo: cosas mayores harán en mi nombre. Les conviene que yo me vaya, pero para eso necesitamos morir. Para eso necesitamos morir al yo, para que Cristo empiece a vivir en mí, empiece a vivir en ti, y vamos a empezar a hacer y a vivir esas cosas mayores que Dios dijo que viviríamos. Por eso cuando Pablo lo van a matar, él estaba contento. ¿Y sabe por qué? ¿Quién va a estar contento si lo quieren matar? Nadie va a estar contento si lo quieren matar. Pero Pablo, cuando lo van a matar, la Biblia muestra que él estaba contento. ¿Y sabe por qué? Porque él ya sabe hacia dónde va.
Él ya sabía hacia dónde iba. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 21. Y yo voy a terminar cortito, a hacer cortito. Mire lo que dice Pablo. Pablo sabía hacia dónde iba. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, no tenía por dónde perder, así como Pablo pensaba. Como Pablo pensaba, lo que había en el corazón de él, en la mente de él, en el alma de él, en el espíritu de él, no tenía cómo perder. Porque ya para él, el vivir para él era Cristo. Y el morir era el premio de haber vivido para Cristo. Claro, y el morir, decía, es ganancia. Por eso cuando vivimos aferrados al mundo y a las cosas de este mundo, llegamos a ver la muerte como un castigo. No me quiero morir. Claro, la muerte es como un castigo. Vivimos todos asustados. Nos vamos a morir del virus. Y usted no sabe que aunque nos metamos bajo tierra, bajo 7 llaves, si Dios te quiere sacar de ahí y llevarte, te va a llevar igual. Claro, Pablo la tenía clara. Y usted y yo necesitamos tenerla clara también si queremos llegar a ser ese discípulo de Jesús. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ahora sígame. O sea, yo no puedo seguir. Yo no puedo seguir si no quiero negarme. No puedo seguir a Cristo si no quiero tomar la cruz. No. Hay principios establecidos por Dios. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué? Para vivir la vida que Él nos dio. Claro, para vivir la vida que Él nos dio. Por eso cuando vivimos aferrados al mundo y a las cosas de este mundo, llegamos a ver la muerte como un castigo para nosotros. Pero es diferente, hermano. Es diferente cuando vives aferrado a las cosas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ya tú sabes que el morir en Cristo no es pérdida, sino que es ganancia. Claro, tú ya sabes que el morir en Cristo nunca será una pérdida para ti, será ganancia, como dijo el apóstol Pablo. Claro, pero hay que buscar morir. Hay que buscar morir, separarte del yo, separarte del viejo hombre. Si se da cuenta, esta semana todos estos mensajes literalmente han sido de una u otra forma, han ido estando conectados para que usted y yo dejemos el viejo hombre y empecemos a vestirnos de la nueva criatura. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿por qué para nosotros es pérdida? ¿Por qué vivimos tan asustados? ¿Sabe por qué? Porque hay algo que nos da testimonio que a lo mejor no estamos bien. No cantamos por mucho tiempo Ven Señor. Y si cantamos ven Señor, ¿por qué le tenemos miedo a lo que pueda pasar? Es diferente cuando vives aferrado a las cosas de Dios. Porque ya tú, mire, te lo voy a repetir, porque ya tú sabes que morir en Cristo no es pérdida, sino ganancia. Por eso que no es llegar y tener una palabra, no es llegar y tener una palabra común, sino que primero hay que vivirla para después poder enseñarla y explicarla. Porque hoy día queremos ser discípulos. Queremos, mire, lo que le voy a decir, actuar a través de ese nombre poderoso de Jesús. Pero no queremos ser discípulos. No queremos ser aprendiz de Cristo. No lo queremos tener como modelo. Sí queremos recibir los beneficios de Él, pero no que Él sea el modelo en nuestra vida. Entonces, el morir al yo será la clave para acceder a esa presencia de Dios, porque cuando morimos a nosotros mismos, le damos paso a esa manifestación de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Claro, porque si hay algo por lo que la presencia de Dios deja de fluir en nosotros, es porque dejamos de negarnos a nosotros mismos. Dejamos de negarnos a nosotros mismos, porque cuando dejas de negarte a ti mismo, te conviertes en un tapón para que la presencia de Dios no fluya.
Cuando dejamos de negarnos a nosotros mismos, somos lo que tapa, ¿sí?, el canal por donde la presencia del Señor empieza a fluir. Somos lo que tapa para que esa presencia no pase, no llegue a mi vida, no llegue a la vida de mi familia, no llegue a la vida de mi casa. Cuando te niegas a ti mismo, es muy difícil que te aísles. Es muy difícil que salgas criticando. Es muy difícil que salgas juzgando. Cuando te niegas a ti mismo, tú estás dispuesto a tomar el lugar que otro no quiere tomar. Tú estás dispuesto a hacer lo que otro no quiere hacer. Tú estás dispuesto a hablar lo que otro no quiere hablar. Cuando tú te niegas a ti mismo, cuando tú te niegas a ti mismo, tú estás muriendo a lo que tú quieres. Estás muriendo a lo que tú anhelas, a lo que tú deseas, por causa de lo que Dios quiere, por causa de lo que Dios anhela y por causa de lo que Dios desea. Cuando te niegas a ti mismo, es muy difícil que te aísles, es muy difícil que seas un murmurador. Y la razón es que te niegas a ese pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque tú vas con tu cruz. Porque tú sabes que esa cruz es la que te va a llevar, el negarte, el morir, te va a llevar a seguir a Cristo, a ser un imitador de Él, a seguir los pasos de Él. Pero cuando no es así, nos sentimos con el derecho, la autoridad y el poder para llegar y decir, ¿dónde están? Aprendamos a ser discípulos. Aprendamos a ser aprendices de nuestro Señor. Dejémonos enseñar, instruir. Dejémonos instruir, dejémonos enseñar. ¿Sabe para qué? Para que ese poder y ese potencial que Dios puso en usted empiece a operar. Empieza a operar y ya usted no andará como la multitud. Usted será un instrumento en las manos de Dios. Claro, porque ya no operará conforme a la carne. No operará conforme a la carne. Acuérdese que la Biblia dice: manifiestas son las obras de la carne: los celos, la contienda, la ira, maledicencia, murmuración. ¿Sí? O sea que cuando estamos murmurando, ¿cómo andamos? En el otro yo, pero no en el Espíritu de Dios. ¿Sí? Sino en el otro yo. Es fácil discernirlo por la palabra. Por eso es importante. Porque si no vamos a estar, ¿sabe cómo? Como Judas, untando en la misma copa sin darnos cuenta de lo que Dios nos habla. Todos preguntaron: ¿quién te va a entregar, maestro? Jesús dijo: el que unte conmigo en la copa. Pero como no entendía nada de nada, Judas miraba y untaba ahí, comía al lado del maestro y untaba y todos miraban. Y a nosotros muchas veces nos pasa eso. Acuérdese que usted, a través de lo que habla, hace, bendice o maldice. Son dos cosas, no hay término medio. Acostúmbrese a usar la red social para bendecir. Para bendecir. Porque le aseguro que si nadie le contesta, ¿sabe por qué? ¿Quiere que le diga por qué no contestan? Porque disciernen lo que hay ahí. A través de las redes sociales usted puede bendecir o tirar piedra. Sin darse cuenta puede estar apiedrando a los árboles. De puro maldadoso. Ni siquiera toma el fruto, sino que solamente apiedrea. Por eso la importancia de lo que Dios exige para que usted y yo podamos ser el discípulo de Cristo. Vamos de nuevo a la primera cita, a Lucas. El que no lleva su cruz está hablando de morir. Y viene en pos de mí, porque no podemos ir en pos de Él si no queremos morir. Y viene en pos de mí, no puede ser, es claro, categórico, dice: no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Y el libro de Juan, allí en el capítulo 14, si no me equivoco, verso 15 o 15-14, ¿sabe lo que dice? Dice que el que lo ama, el que me ama, dice, guarda mi palabra, cumple mis mandamientos. Aquí lo estoy buscando, aguánteme un poquitito porque ni yo lo tenía aquí contemplado. Dice: si me amáis, verso 14, capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Mire qué importante. ¿Cuánto amamos a Jesús? Guardemos esta palabra. Guardemos esta palabra, tomémosla y ejecutémosla y nos dará crecimiento.
Nos va a dar crecimiento. ¿Sabe por qué? Porque usted va a saber. ¿Sabe qué? Que la labor suya es negarse, es morir. Amén. Morir y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. O sea, ser un imitador de Él. O sea, ganar almas. El sabio no es el que más murmura, es el que gana almas. ¿Sí? Y si usted está caminando en sabiduría, que se note. Hay mucho por hacer. Hagámoslo como un cuerpo, hagámoslo como hermanos. ¿Sí? Alabemos y honremos el nombre de nuestro Señor cada día. Y acuérdese que Dios, a través de usted, a través de que usted lleve ese mucho fruto, Dios va a ser glorificado. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Coloca el último verso, Cristian. Mateo. ¿Sí? El que... Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quién le habló? Diga conmigo, a mí, Señor. Dios le habló a usted, me habló a mí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si es que usted es un discípulo de Jesús, ¿sí? Si usted es de la multitud, quédese como está. Pero si usted es un aprendiz de Cristo, hoy día Dios nos está hablando a nosotros. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dijo si alguno quiere, a nadie obligó, pero dijo si alguno quiere venir en pos de mí, y aquí coloca el requisito. Dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. La única forma de que hallemos la vida que Cristo nos dio es perdiendo la nuestra en esta tierra. Es haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Es siendo, mire, es buscando aprender cada día de Dios. Es buscando cada día abrir nuestro corazón a su palabra. Es buscando cada día abrir, mira lo que te voy a decir, nuestro corazón a lo que Dios requiere de ti y requiere de mí. Y para eso necesitamos humillarnos a Él. Amén. Humillarnos a Él. Y humillarte a Él no es doblar la rodilla, es humillar tu corazón. Es humillar tu corazón, porque tu rodilla puede estar doblada, pero tu corazón de pie. Y ahí hay que poner cuidado, porque lo que Dios busca no es tu rodilla, es tu corazón. Si tu corazón está humillado, todo lo demás se humilla delante de Él. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en este día porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día. Te damos gracias porque tú nos hablas cada día, Señor, nos direccionas. Tu palabra dice que es útil para corregir, redarguir, enseñar e instruir en justicia. Padre, la palabra útil, Señor, conforme al diccionario, significa que da provecho, ganancia, beneficio. Entonces, Señor, cuando tú nos redarguyes, cuando tú nos corriges, nos enseñas y nos instruyes a través de tu palabra, lo que tú estás entregando a nuestras vidas es beneficio. Padre, es ganancia, es provecho, Señor. Tu palabra, Dios mío, trae beneficio cuando el corazón del hombre, Señor, Padre amado, Señor, la recibe, la guarda y la pone por obra. Padre, tu palabra establece, Señor, que cuando eso sucede, tú nos colocas por sobre todas las cosas. Padre, por sobre todas las cosas, y bendiciones nos empiezan a alcanzar. Ya no las buscamos, nos alcanzan, Señor, por causa de nuestro corazón, por causa de la obediencia a ti, por causa de tomar la cruz, por causa de negarnos y por causa, Dios mío, de buscar ser un imitador tuyo, Señor, por causa de buscar aprender, Dios mío, de ti y hacer lo que nos mandaste a hacer, Señor. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Bendigo a cada uno de aquellos que están en sintonía. Bendigo la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Padre, guárdales, cúbreles cada día. Glorifica tu nombre, Señor, en ellos. Y que día a día, por medio de tu Espíritu, seamos guiados a tu verdad. Seamos guiados a tus propósitos. Seamos, Dios mío, uno solo, Señor, en una fe, un Señor, un Espíritu. Padre, para poder vencer, para poder alcanzar, para establecer tu reino acá en la tierra. Oh Rey, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, te exaltamos. Recibe la alabanza, recibe adoración en este día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, por las ofrendas. Oramos por los diezmos, Padre. Oh Rey, coloca tu bendición sobre ellos. Bendice, Padre, el fruto del trabajo de sus manos. Benditos son en el campo.
en la ciudad, en lo que emprendan, Padre, glorifícate allí, Señor. Padre, así también aquellos que traen sus diezmos, sus compromisos. Padre, sé tú abriendo los cielos sobre ellos, derramando tu bendición en abundancia, Señor, y ahuyentando todo aquello que viene a robar, todo aquello que viene a destruir el fruto, Señor, de su tierra. Tu palabra dice que tú la ahuyentas por nosotros, Señor. Padre, bendecimos a aquellos, Señor, lo presentamos también ante ti. Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra, Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.